¿Qué tal, amigos de Siglo TV? Qué bueno que nos acompañan. Estamos para entrevistar a Suhaila Basbás Curi. Ella es fundadora, presidenta de Cohesión Comunitaria e Innovación Social. Esto es un organismo hermano de Transparencia Mexicana y de Fundación Este País. Su enfoque principal es el estudio y evaluación de los factores que contribuyen en la creación, mantenimiento y reconstrucción del tejido social, así como la relación que guarda en la generación de oportunidades, la gobernabilidad, los servicios y la seguridad pública. Estuvo trabajando en el proyecto de 100 recomendaciones para fortalecer la cohesión comunitaria en Ciudad Juárez y El Paso. La Ciudad Juárez es una comunidad golpeada durísimo por la delincuencia en los últimos 6-7 años. Y bueno, surge la iniciativa de generar proyectos para rescatar a la comunidad del flagelo de la delincuencia. Una situación que también hemos padecido en la comarca lagunera en los últimos años, y estamos para platicar sobre estos temas con Suhaila Basbás. Muchísimas gracias por estar aquí, Suhaila. Muchas gracias por la invitación, Arturo. Es un honor estar en el Siglo de Torreón. Gracias. Se habla muchísimo, se ha convertido ya en una moda en el ambiente político y académico también de las organizaciones, la reconstrucción del tejido social. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Luego ya es como una especie de lugar común, lo utilizan en cualquier discurso, pero ¿cómo se traduce eso? Precisamente por lo difuso que puede resultar este concepto, es que desde Cohesión Comunitaria e Innovación Social creamos un enfoque de cohesión comunitaria. Para nosotros la cohesión comunitaria, y utilizamos este concepto, es un proceso integral para que las personas y las comunidades alcancen su máximo potencial. Y para lograr este proceso hay que mejorar 8 dimensiones. Una de ellas es el capital social, que normalmente cuando se habla de tejido social nos estamos refiriendo a esta dimensión, pero hay otras 7 dimensiones que son importantes para que las personas y las comunidades alcancen su máximo potencial. Desde el enfoque planteamos que se debe de mejorar la cultura de la legalidad, los derechos y deberes que tienen tanto la ciudadanía como las autoridades, la interacción significativa, que las personas puedan convivir y compartir con sus familiares, con sus amistades, pero también con personas desconocidas, la igualdad de oportunidades, de acceso, de trato, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la diversidad y que no estemos generando guetos o búnkers, ¿no?, por clase o por orientación o por preferencia. Entonces, para fortalecer la cohesión comunitaria necesitamos mejorar estas 8 dimensiones. Incluye la construcción de ciudadanía, la participación ciudadana y también la detección y reversión de los conflictos que pueden suceder en la casa, en el ámbito laboral, en el comunitario, y que nos permitan crear redes de apoyo y ayuda. En síntesis, creo que es un proceso integral. No basta con el capital social, no basta tampoco con la igualdad o desigualdad económica, hay que pensarlo desde un enfoque integral, pero este enfoque integral se puede traducir en acciones concretas. Se incurre mucho en el pensamiento de que antes esto no ocurría. Misteriosamente antes la violencia que ahora se manifiesta, no sé si estaba contenida, si había algunos esquemas de control que ahora no existen. En tu diagnóstico, en lo que has podido observar en la práctica, ¿qué fue lo que pasó? De pronto México se ve inmerso en una crisis social, como estamos ahorita, muchas regiones fracturadas prácticamente por la delincuencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo creo que estamos viendo los síntomas de procesos que vienen desde hace 5, 10 o incluso 30 años, ¿no? Estos son procesos de mediano y de largo alcance en los que durante décadas no se atendieron los factores de riesgo, ¿no? Se pensaba quizás en reaccionar a la comisión de delitos, ¿no?, mandar policías, mandar militares, que eso no es nuevo, o sea, era la estrategia de seguridad desde hace tiempo, exacto, ¿no? O sea, una vez que se cometen los delitos, ¿qué hacemos para contenerlos y para poder sancionarlos? Pero en lo que no se invirtió fue en resolver los factores de riesgo, ¿no?, en combatir la desigualdad en el ingreso, en prevenir el desempleo, en prevenir la deserción escolar, en prevenir la violencia familiar. Y esos factores son los que ahora generan la delincuencia y la violencia que estamos viviendo, ¿no? Hay factores que son de largo y mediano plazo, y hay otros que son detonadores, ¿no? Por supuesto que la lucha entre los cárteles por las plazas pues nos genera un pico en cierto tipo de delitos, pero lo importante es apostarle a prevenir las causas estructurales y los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia, y empezar a invertir hoy, uno, para reducir
los delitos en el corto plazo, pero sobre todo para que en el mediano y en el largo no tengamos violencia y delincuencia. Lo que dejemos de hacer hoy se va a presentar como un síntoma en 15 o 30 años. ¿Qué pasó con Ciudad Juárez? ¿Tuvieron el acercamiento en esta sociedad donde hay mucha población flotante, es una frontera, llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, en donde hay un componente social también, bueno, de los casos de feminicidios, una situación muy grave, y por otro lado, bueno, el incremento exponencial de la delincuencia en un periodo de 6 o 7 años? ¿Qué fue lo que observaron en Ciudad Juárez? Lo que sucedió en Ciudad Juárez, y que no es restrictivo a ese contexto, es un fenómeno multifactorial, ¿no? Por un lado, no se estaban garantizando los derechos y deberes de las personas. Incluso en Ciudad Juárez había quien aseguraba que la ciudad se basó en una cultura de la ilegalidad y del tráfico de electrodomésticos, después de armas, después de drogas, ¿no? Exacto, es uno de los argumentos, ¿no? Exacto. Pero creo que, por un lado, no se estaban garantizando los derechos y deberes. Cuando uno ve los datos del acceso a los servicios públicos básicos en Ciudad Juárez y los desagrega por zonas de la ciudad, allá hablan de 4 zonas, ¿no? Pues el acceso a agua, luz, drenaje no es el mismo en la zona de PRONAF que en el poniente o en el oriente, ¿no? Y cuando uno sobrepone a ese mapa el mapa delictivo, pues se da cuenta que los delincuentes crecieron precisamente en esas condiciones de marginación y de vulnerabilidad. Esos son algunos de los factores. Ahora, otro que no es restrictivo a Juárez y que me parece muy importante que empecemos a tener en el radar es la forma en la que planeamos y construimos las ciudades. En Ciudad Juárez el crecimiento de la ciudad fue desordenado, centrado en la especulación y en muchos casos en la corrupción, y esto sucede en otras ciudades de la República Mexicana, exactamente, y en muchas otras, ¿no? Es un patrón que vemos cuando viajamos a la República Mexicana. Entonces empezamos a tener estos crecimientos de la mancha urbana, y en esas zonas que están alejadas no hay acceso a los servicios públicos, no hay estancias infantiles, no hay espacios públicos, las casas son de 42, 52 metros cuadrados en el mejor de los casos, ¿no? Eso no permite que haya intimidad y privacidad al interior de las casas, tampoco hay espacios públicos en donde se pueda socializar, ¿no? No hay empleos bien remunerados, en condiciones de trabajo dignas, ¿no? Entonces, estos factores son los factores de riesgo que vimos en Ciudad Juárez, pero que se repiten en otros lados. Y eso es lo más importante. O sea, en algún momento se pensó que Ciudad Juárez era único, ¿no? Recuerdo en 2010 un texto que llamé Todos somos miedo, ¿no? Y ahí analizábamos lo que las personas han dejado de hacer en distintas ciudades por el miedo a ser víctima del delito, y desde entonces aparecía Torreón, ¿no? Entonces hay factores de riesgo que son comunes a las distintas ciudades, y hay otros factores que son particulares a ciertos contextos, como la dinámica entre Ciudad Juárez y El Paso, que no es la misma que la que tienen San Diego y Tijuana, por ejemplo, ¿no? Hay que ver esos factores de riesgo. Lo que sí te puedo decir es que, como una generalidad, es que el Estado dejó huecos que empezaron a ser cubiertos por otros agentes, ¿no? El Estado dejó de satisfacer las necesidades básicas de la población y también dejó de garantizar opciones de vida no violentas, ¿no? Entonces, pues las personas empezaron a buscar vías para poder obtener un ingreso, pero también para obtener reconocimiento, seguridad, pertenencia o protección, por lo menos, ¿no? Entonces, todo hueco que deja el Estado es cubierto por alguien más, ¿no? Estado, ¿no? Y sucedió en Juárez y está sucediendo en otras ciudades. Ahora, ¿cómo empieza a mejorar la situación en Juárez? ¿Podemos hablar de que en Ciudad Juárez en realidad hay una mejora sostenible de la situación? Yo creo que depende de lo que entendamos como éxito, ¿no? Si pensamos en la disminución de los homicidios, por supuesto que han disminuido, y creo que es algo sumamente importante que por lo menos empiece a garantizar la vida de las personas. Ahora, tú puedes reducir los delitos en el corto plazo generando violencia institucional, ¿no? O sin resolver las causas estructurales de la violencia. Hay algunos estudios en Juárez que muestran que ahorita, después de todas las iniciativas de 6,000 millones de pesos, ¿no?, están justo en el punto en el que estaban en 2007 en cuanto a factores de riesgo y causas estructurales. Entonces, sí ha habido una reducción de los delitos y creo que es muy importante, pero falta invertir en reducir las causas estructurales de la violencia y la delincuencia. Vengamos a la comarca lagunera.
No es tu primer acercamiento con el tema de la comarca lagunera, esta visita que haces. Es mi primer visita, pero no es el primer acercamiento. Conoces la situación de la comarca lagunera. Sí. ¿Qué observas en este diagnóstico quizá rápido? ¿Qué observas en la comarca lagunera en función de lo que ha estado generando la violencia? Hemos tenido el año pasado el récord en la última década o muchísimo más de homicidios, más de 1,000 o casi 1,100 homicidios en toda la zona metropolitana. ¿Qué es lo que observas en la comarca lagunera y qué se estaría repitiendo quizá del caso de Ciudad Juárez? Yo creo que, mi acercamiento con la comarca lagunera es estadístico, ¿no? Hasta ahora tengo la oportunidad de conocer y compartir con ustedes, pero lo que vimos desde las estadísticas es que se reproducen estos factores de riesgo, ¿no? Me saltan la desigualdad, que por ejemplo Lerdo está por encima del promedio para los municipios de más de 100,000 habitantes, o sea, tiene una mayor concentración del ingreso que lo que es habitual en las ciudades de más de 100,000 habitantes. El desempleo, que ese es, se repite en Lerdo, en Gómez Palacio y en Torreón, ¿no? Por supuesto, la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes y la tasa de robo, que es importante también verlo en tasas, ¿no? Porque a lo mejor el número no es tan alto en algún lugar, pienso en Lerdo, pero cuando lo ves con respecto a la población, pues resulta que la tasa es sumamente alta. Entonces, lo que veo es que los factores de riesgo que hemos identificado, algunos de ellos están presentes en la comarca lagunera y hay que empezar a identificarlos y a trabajarlos, y para eso se supone que se están destinando recursos frescos, ¿no? Lo segundo que veo, que creo que sí le pone una dinámica particular a lo que están viviendo en la laguna, es que pues la vida comunitaria y también la vida delictiva no se circunscribe a las divisiones político-administrativas, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente interesante, pero al mismo tiempo tiene un riesgo de crear cortocircuitos, ¿no? Porque se tienen que poner de acuerdo varios municipios, dos entidades federativas, exactamente, ¿no? Creo que ese es pues un fenómeno particular de la comarca que pone más riesgos, pero que también tiene muchas ventajas, ¿no? Ustedes se benefician de lo que está pasando en Gómez Palacio y en Lerdo, y al revés, o sea, hay una dinámica que no obedece a la división político-administrativa, sí, ¿no? En términos muy llanos, si hay una inversión importante en Gómez Palacio, obviamente Torreón se va a beneficiar de ello, generando empleo que puede también servirle a gente de Torreón, ¿no? Ahora, lo que también veo en la comarca, y creo que eso es muy importante plantearlo e incluso difundirlo, es que también hay un potencial, ¿no? Y hay un potencial que se puede aprovechar o que se puede desperdiciar a partir de lo que se haga, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la población de menos de 29 años, es la mitad de la población lagunera, ¿no? 1 de cada 2 laguneros tiene menos de 29 años. Eso por supuesto que es un potencial, pero tenemos que generar opciones de vida no violentas para esas juventudes, ¿no? Que puedan obtener los satisfactores de ingreso, pero también de reconocimiento, de competencia, de adrenalina, a través de opciones de vida que no sean violentas. Y estoy pensando también en la población que está llegando. Entiendo que la población que viene de fuera está aumentando, pero por ejemplo el empleo no está creciendo al mismo ritmo y seguramente la construcción de vivienda y la garantía de servicios públicos básicos no están creciendo a la par. Entonces está ese potencial también en la laguna que hay que reconocer, hay que proteger y hay que generar medidas de mitigación para que no se convierta en un riesgo. Ahora, este embate de la violencia ha generado un efecto doble. Por una parte le ha pegado en el ánimo a la sociedad en su vida diaria. Ya lo comentabas, cómo dejan de salir a la calle, cómo se refugian, cómo se encierran en sus colonias. Pero también hay otro fenómeno que quizás es un poco más reciente, que es el de generar asociaciones, construir sociedad civil y tratar de buscar soluciones a este problema. En los últimos años hemos visto cómo han irrumpido en la escena pública estas sociedades. Sin embargo, parece que todavía no se dibuja una estrategia clara como qué hacer, ¿no? Con este desánimo que hay en un sector de la población y este incipiente trabajo que se ve en la sociedad civil, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo empezar a construir una salida para la comarca lagunera?
Yo creo que lo primero es reconocer que no van a tener seguridad si no construyen comunidad, ¿no? O sea, no basta con policías y militares, incluso no basta con recursos públicos, se necesita a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones, a los medios de comunicación, construyendo comunidad. Ahora, en concreto, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que lo primero es adoptar una visión integral, ¿no? O sea, necesitan reconocer que para poder construir comunidad se necesita el eje económico, el industrial, el agropecuario y el comunitario, ¿no? No puede haber desarrollo económico si dejan atrás a las comunidades, y tampoco basta con iniciativas ciudadanas si no apostamos a recuperar la inversión, a recuperar el empleo, ¿no? Entonces, lo primero sería adoptar una visión integral. Lo segundo sería empezar a dialogar y conocerse entre sí, saber qué está haciendo el otro, cuáles son sus ventajas comparativas, y lo tercero, o plantear proyectos conjuntos o plantear proyectos complementarios. No todo tiene que estar bajo un mismo paraguas, pero sí es importante que sepan en qué está el otro y cómo se pueden complementar las distintas iniciativas ciudadanas para fortalecer la cohesión comunitaria, que si lo hacen estarán previniendo los factores de riesgo y contribuyendo a su propia seguridad. Rápidamente, la estrategia que ha emprendido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, este Programa Nacional de Prevención de la Violencia, en donde tengo entendido estás de alguna manera trabajando en asesoría, ¿qué le falta? ¿Qué avances hay en él? ¿Y qué podemos esperar en el corto mediano plazo? Yo creo que lo que hemos logrado, y esta ha sido una lucha colectiva, no solo de cohesión comunitaria e innovación social, sino de distintas organizaciones e iniciativas, es cambiar el paradigma, ¿no? Que ya no sea un paradigma reactivo centrado en la seguridad pública, sino que empiece a hablarse de prevención y de seguridad ciudadana. Lo que hemos logrado es que ese cambio de paradigma se refleje en transversalizar el enfoque de cohesión comunitaria en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y para ello nos invitó el subsecretario, por supuesto desde sociedad civil, no somos parte del gobierno, pero los estamos asesorando en cómo pueden transversalizar esta construcción de comunidad como el eje del Programa Nacional de Prevención. Es un programa nuevo, está empezando, creo que hay muchas lecciones aprendidas y cosas que tendrán que modificarse para el próximo año, pero la invitación sería, uno, a que conozcan y exijan saber en qué se están invirtiendo los recursos, y dos, a que planteen propuestas para que el próximo año los programas municipales y esos recursos se ejerzan en aquello que las comunidades determinan como sus necesidades y sus prioridades. Que no venga desde arriba, que no venga del gobierno federal, que no es la intención, pero que no venga desde el gobierno federal, sino que venga del diagnóstico y de los diálogos de la comunidad local, que le exige a sus autoridades reconocer esas prioridades. Bueno, pues muchas gracias, Suhaila, por estar con nosotros y buena suerte en tu estancia en La Laguna. Muchas gracias por el espacio, Arturo. Muchas gracias.